continuando con la revista Primera Hora, llegó el momento de recomendaciones médicas y hoy tenemos como invitada a la doctora Xochitl Salinas, diabetóloga. Bienvenida, doctora. Mucho gusto, doctor. Buenos días a todos. Vamos a abordar hoy un tema, doctora, que está afectando mucho en esta época de celebración, sobre todo a los pacientes hipertensos y diabéticos, y es la transgresión alimentaria. Para iniciar, podríamos definir qué es transgresión alimentaria. Buenos días, doctor, nuevamente. Para estas épocas, ¿verdad? Muy bonitas, que son las épocas navideñas, se favorece bastante mucha alimentación, ¿verdad? Ciertos postres y ciertos alimentos, ¿verdad? Que se preparan en familia para disfrutarlo. Sin embargo, es muy importante en este aspecto educar a nuestros pacientes acerca de la transgresión dietaria. Hay dos maneras, ¿verdad?, cómo saberlo. En este aspecto es el exceso de la alimentación. Estamos hablando de alimentos, ¿verdad?, que no son alimentos tóxicos que pueden provocar alguna sintomatología. Sin embargo, en nuestros pacientes diabéticos e hipertensos y prehipertensos también o prediabéticos, tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. Entonces, transgresión dietaria es el exceso de la alimentación. E intoxicación es ingerir una cantidad de alimentos que pueden estar en mal estado y provocar sintomatología en el paciente. Algo bien importante, doctor, acaba de decir, los estados de prediabetes y prehipertensión son diagnósticos actuales para que la población entienda, y no es solo decir soy prediabético y hasta aquí llego, sino que si no me cuido voy a tener la predisposición a ser diabético en algún momento, entonces con más razón hay que cuidarse. Y también otra cosa importante, doctora, es que los diabéticos y los hipertensos saben que tienen que restringirse de muchos tipos de alimentos en esta época y sobre todo del licor. Ayer hablábamos sobre eso y ahora me gustaría que usted nos mencione algunas comidas que están completamente prohibidas para el diabético. En este aspecto, ¿verdad? Usted mencionó la palabra prediabetes también. Tenemos que cuidar mucho la dieta en el prediabético porque ellos pueden caer en una progresión hacia la diabetes. Por lo tanto, si ellos empiezan a ingerir demasiado alimento, la glucosa se va a aumentar y puede haber mucha descompensación. En este caso también tenemos que tener mucho cuidado con el licor. El licor está meramente prohibido tanto en pacientes diabéticos como en pacientes hipertensos, porque el licor lo que hace es aumentar la grasa, ¿verdad? Aumentar todo el tejido adiposo y por supuesto esto va a conllevar a una complicación, sobre todo los postres, los azúcares, ¿verdad? No pueden ser ingeridos en este caso porque altera en gran medida, ¿verdad?, las cifras de glucosa, las grasas también, las comidas muy grasosas, las comidas rápidas, todo lo que es también carbohidratos y lípidos. Entonces, en este caso tenemos que tener muchísimo cuidado todos los alimentos que deben ingerir los pacientes. Algo bien importante también, doctora, es que los televidentes deben tomar en cuenta que no solo el decir tengo prediabetes, también hay otros factores de riesgo que sumado a esto en algún momento los van a conllevar a evolucionar a diabetes. Por ejemplo, si están en sobrepeso o en obesidad y si están con las grasas elevadas en sangre, colesterol y triglicéridos, para que lo tengan muy presente. Doctora, y con respecto al cumplimiento del tratamiento, porque los pacientes dicen, yo me cuido, tomo mi medicamento, pero yo como de todo. ¿Qué recomendaciones les da a los pacientes crónicos que tienen esta mala idea? Lamentablemente, si no se cuidan en la alimentación, el tratamiento no va a hacer efecto. El tratamiento solamente también es un coadyuvante para evitar las complicaciones. Sin embargo, esto tiene que ir acompañado de estilo de vida y dieta saludable. Es lo que tenemos que recomendarle a nuestros pacientes. Además de la terapia que le vamos a orientar, ya sea insulina, hipoglicemiantes orales o tratamiento antihipertensivo, tenemos que hacer mucha énfasis en lo que es la dieta, ejercicio físico y sobre todo el tratamiento de base, ¿verdad? Pero sí es muy importante, no solamente el tratamiento, dieta y sobre todo salir a caminar por lo menos 3 veces a la semana. Algo bien importante decía usted, doctora, sobre la intoxicación alimentaria. Una transgresión alimentaria puede conllevar a una intoxicación si los alimentos están en mal estado. Mucho ojo en los supermercados sobre el vencimiento de los alimentos, porque
lo primero que se manifiesta en un alimento vencido, sobre todo los panes, es el moho. Entonces hay que fijarse muy bien en la fecha de vencimiento porque esto lo puede conllevar a una intoxicación alimentaria. Y para que los televidentes estén sabidos, doctora, ¿cuáles son los síntomas que pueden indicar que se intoxicaron? Lo principal es dolor abdominal, diarrea, vómito, mal estado general e incluso fiebre. Entonces, toda esta sintomatología hay que tenerla muy en cuenta porque podemos estar ante una intoxicación alimentaria y sobre todo en nuestros pacientes tenemos que tener mucho cuidado porque pueden conllevar a una deshidratación y la deshidratación en nuestros pacientes puede ser incluso hasta mortal. Entonces debemos evitar, como usted lo mencionó, alimentos enlatados, tenemos que fijarnos en la fecha de caducidad, sobre todo en los panes y algo muy importante que hacemos a veces los nicaragüenses, la cena navideña. Es recalentado y pasan muchos días y lamentablemente a veces puede conllevar a una intoxicación alimentaria. Algo también bastante importante, doctora, y es bien frecuente, es comer carne semicruda. Uno va a un restaurante y la pide no muy cocidita, entonces eso también hay que tener cuidado. Y sobre todo con el consumo de ceviche, que eso solo se prepara a base de limón. Entonces, mucho ojo con esto, amigos televidentes, porque esto puede conllevarlo a una intoxicación alimentaria por diversos gérmenes. ¿Como cuáles, doctora? Salmonelas, shigella, ¿verdad? Escherichia coli, son ciertos patógenos bastante frecuentes hoy en día que nos pueden conllevar a esta sintomatología y sobre todo muchas complicaciones en nuestros pacientes. Y otra cosa bien importante que deben de tomar en cuenta es que una intoxicación alimentaria puede manifestarse desde unas horas después, aproximadamente 6 horas de haber ingerido un alimento contaminado o hasta 7 días incluso. Tiene un periodo de incubación algo largo dependiendo de la condición del alimento que ingirieron en ese momento. Doctora, hablaba usted, y es algo bien importante, sobre los eslabones principales del tratamiento de los pacientes crónicos. En esta época la gente dice, estamos en celebración, voy a comer de todo y en enero empiezo la dieta, en enero empiezo a hacer ejercicio, pero no hay que descuidar esto y sobre todo también el cumplimiento de los medicamentos y de la insulina. Ayer hablábamos, doctora, un poco sobre el efecto del licor con el medicamento de los pacientes crónicos. Decíamos que esto puede conllevarlo a desarrollar hipoglucemia, por eso es que está completamente prohibido. Así es. Y también, doctora, me gustaría que les dijera a nuestros amigos televidentes cuál sería una dieta saludable para la celebración de Navidad y fin de año. Lo primordial, ¿verdad?, es estar en familia, celebrar y sobre todo gozar de buena salud. En este aspecto sería evitar las comidas grasosas, ¿verdad? Y también incluir, aparte de esas comidas grasosas, ¿verdad?, y elaboradas muy ricamente, ¿verdad?, en nuestra dieta nicaragüense, acompañarlas con el ejercicio físico. Y sobre todo, ¿verdad?, en este aspecto usted mencionó, los pacientes después de la cena, ellos también ingieren postres y eso hace que se suba la glicemia. Aparte de eso, no solo es la glicemia, sino que también hay elevación de cifras de las presiones arteriales. Entonces, en este caso no solamente es la dieta grasa. En los pacientes hipertensos tenemos que evitar la grasa y sobre todo la ingesta de sal, porque la sal nos puede subir también las presiones arteriales en los pacientes crónicos. Entonces, la ingesta de sal hay que disminuirla, la ingesta de azúcares hay que disminuirla, los alimentos, ¿verdad?, semicrudos hay que dejar de ingerirlos para evitar que estos pacientes terminen, ¿verdad?, en una sala del hospital con una intoxicación alimentaria. Lamentablemente, doctora, el decir, tengo pacientes crónicos en mi casa, pero yo quiero comer rico en Navidad, es triste porque los familiares no pueden estar solo viendo lo bien que vamos a estar comiendo. ¿Qué recomendaciones les da para apoyo emocional a los pacientes crónicos que no pueden ingerir este tipo de cenas navideñas? A veces estamos hablando de dieta y nos transportamos a que dieta es una comida insípida o es una comida que solamente son verduras. Existen muchísimas dietas, alimentos ricos, saludables, que no solamente los pacientes pueden degustar, sino también los familiares. Es algo muy importante y muy bonito en las consultas cuando el familiar acompaña al paciente y se le da una educación a ambos. Entonces, en este caso, no necesariamente una comida simple, una comida sin grasa.
podemos acudir a nuestro médico o un nutriólogo que nos puede dar ciertos ejemplos, o incluso de internet, ciertos ejemplos de alimentos muy ricos que se pueden elaborar sin necesidad de que nuestro diabético, nuestro hipertenso solamente mire. Entonces, eso es lo más importante, ¿verdad? El compartir en familia, el apoyo emocional de los familiares y hacer de una cena navideña algo muy bonito para evitar que el paciente posterior en enero nos llegue a nuestras consultas con alzas de peso, alzas de glicemia, alzas de presión arterial, o el prehipertenso vaya a ser hipertenso, o el prediabético vaya a ser diabético. Entonces, es muy importante en ese aspecto. Y no solo, doctora, en enero, después que pasó toda la bulla, sino que por experiencia propia he tenido pacientes que después de la cena navideña, después de que ya son las 12 de la noche, nos empiezan a llegar con urgencias hipertensivas, con cetoacidosis diabética inclusive. Entonces hay que tener mucho cuidado. Doctora, respecto a la preparación de las carnes congeladas, algo que hay que hacer énfasis es de que una carne, después que se saca de la refrigeradora, aproximadamente en 2 horas tiene que descongelarse y prepararse, porque existe el riesgo de que después comiencen a afectar los gérmenes que puedan estar ahí en el ambiente. Y respecto a la cocción de los alimentos, doctora, también mencionábamos de comerlos bien cociditos. Bien cociditos. Porque ya usted mencionaba, y yo lo decía, hay que evitar las carnes semicrudas. Algo importante también, doctora, con respecto al cumplimiento del tratamiento, porque como decíamos, los pacientes dicen, como de todo, porque yo me estoy cuidando con el medicamento. Entonces, ¿qué recomendaciones les da a los pacientes para cumplir el tratamiento? Que no lo hagan. No pueden comer de todo, aunque estén con su tratamiento de base. Por eso las recomendaciones: dieta saludable, restringir ciertos alimentos que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad?, en la dieta, para evitar que haya alzas de glicemia o alzas de presión arterial. Recordemos, antes de todo es prevenir. Antes de poner un tratamiento, nosotros lo que debemos de hacer es prevención, educación. Entonces, en este caso, ¿verdad?, no es aumentar las cifras de glicemia, aumentar hipoglicemiante o aumentar cifras de antihipertensivo, sino educar al paciente para evitar que conlleve a una complicación, ¿verdad?, más adelante. Está diciendo una palabra clave, doctora: complicación, y eso es algo medular en este tema, porque si yo tengo transgresión alimentaria, obviamente voy a complicarme. ¿Cuáles son esas complicaciones agudas que pueden presentar los pacientes diabéticos e hipertensos? En este caso, ¿verdad?, lo más agudo, alzas de presiones arteriales que nos pueden conllevar a una crisis hipertensiva, daño a órganos como cerebro, como corazón, como ojos. El paciente hipertenso con cifras altas puede ir a un hospital complicado, puede caer en un evento cerebrovascular que lo puede conllevar a la muerte o un infarto. El paciente diabético con una transgresión dietaria se le sube la glicemia, puede caer, como usted dice, en una cetoacidosis diabética e incluso otro tipo de complicaciones. Y no vamos también, y no estamos largos también en el diabético de caer en alteraciones cardiovasculares, infarto o también accidentes cerebrovasculares. Algo bien importante mencionaba usted, doctora, con respecto a la intoxicación alimentaria, es la hidratación adecuada, porque estos pacientes cursan, además de dolor abdominal, como usted lo decía, con vómitos abundantes y frecuentes que pueden deshidratar al paciente. Entonces, ¿qué tipo de líquido les recomienda a nivel casero para hidratarse? Generalmente agua, ¿verdad?, jugos de la fruta natural, ¿verdad?, el suero, sobre todo suero oral, el que nos puede brindar el MINSA, o podemos hacer nuestro suero casero también. Es muy importante mantener la hidratación, porque si no puede caer el paciente en un daño renal, una lesión renal, y una vez que pueda caer una lesión renal en estos pacientes puede ser también mortal. Y el otro pilar fundamental de la intoxicación alimentaria es el uso de antibióticos. Desafortunadamente, la automedicación, usted sabe que es la moda aquí en este país. ¿Qué tipo de antibióticos le sugiere usted iniciar empíricamente a nuestros televidentes? Generalmente yo no le envío antibióticos a los pacientes, no les sugiero que usen antibiótico-terapia empírica en este momento, pero sí lo que podemos hacer es usar tratamientos que puedan coadyuvar en el cuadro enteral, ¿verdad?, o tratamientos que puedan mejorar en la sintomatología, o tratamientos que nos puedan ayudar, los antibióticos, para matar ciertas bacterias. Entonces lo que pueden utilizar es antibactericida en estos casos, ¿verdad?
Algo importante también, doctora, que hay que aclararle a los televidentes es que dicen, como voy a comer de todo en estas fiestas navideñas, me voy a purgar para que mi estómago esté más resistente. ¿Qué puede decir al respecto? Tampoco nosotros no recomendamos purgar al paciente. De hecho, hacen uso de ciertos catárticos, hacen uso de ciertos fármacos que lo que hacen más bien es complicar al paciente. Recordemos que el paciente diabético en este caso tiene una complicación que se llama gastroparesia, que ya lo habíamos abordado en segmentos anteriores. Entonces, lamentablemente, estos pacientes siempre van a tener sintomatología estomacal, dolor, dispepsia, reflujo. Entonces, la transgresión de tarea lo que va a hacer es aumentar e incluso favorecer una intoxicación. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos pacientes porque lamentablemente luego pues termina en una sala. Otra cosa importante es el uso de antidiarreicos, doctora, que es de uso indiscriminado en la población. ¿Es correcto tomar antidiarreico? No es correcto usar antidiarreico, puesto que puede alterar la flora intestinal, puede haber obstrucción intestinal, puede haber muchas complicaciones. Entonces, en este caso, no recomendamos antidiarreico. Lo que recomendamos es mejor acudir, ¿verdad?, a un centro médico lo más cercano, acudir a su médico y, sobre todo, tomar tratamiento sintomático para los síntomas. Y también, doctora, importante que la población sepa de que hay que tener un buen lavado de manos al preparar los alimentos y antes de ingerirlo y después de ir al servicio higiénico para evitar la diseminación de este tipo de patologías. Muchas gracias, doctora, por todas sus recomendaciones. Agradecemos siempre su valioso tiempo y queríamos saber sus números de contacto y dónde atienden. Ok, 8711-3106 con previa cita y actualmente estamos, ¿verdad?, en la Universidad Central de Nicaragua y estamos ahorita en periodo de matrícula, así que lo esperamos. Amigos televidentes, gracias por habernos sintonizado en nuestro segmento Recomendaciones Médicas. Pasamos al otro lado del estudio con Álvaro.